Domingo 24 de agosto, Paul Skenes y los Pirates parten como grandes favoritos en casa ante Colorado, mientras en Miami vivimos un duelo de élite en la lomita entre Kevin Gausman y Eury Perez. Y atención al clásico en el Bronx, Yankees y Red Sox vuelven a medirse en un duelo que promete ofensiva y tensión hasta el último inning. Todo esto y más en el análisis de hoy. Bienvenidos a Último Dato Sports. Gracias totales por tu atención y participación. ¿Quieres el análisis real y todos los días? Suscríbete y activa la campana. ¡Vamos al grano! Colorado en Pittsburgh. McCade Brown versus Paul Skenes. Pittsburgh 66%, alta con 58%. Paul Skenes se ha convertido en un brazo dominante que controla los juegos desde el primer inning, con una combinación de velocidad y control que pocas ofensivas pueden manejar. Colorado fuera de Coors Field pierde gran parte de su poder y sufre para producir. McCade Brown no tiene aún la experiencia para enfrentar una alineación disciplinada como la de Pittsburgh, lo que hace que los locales sean muy favoritos en un juego que podría abrirse en la segunda mitad. St. Louis en Tampa Bay. Matthew Liberatore versus Ryan Pepiot. Tampa Bay 58%, baja con 56%. Ryan Pepiot ha demostrado consistencia con buen comando y capacidad para silenciar rallies, apoyado por un bullpen confiable de Tampa al Liberatore. Sigue siendo irregular y suele meterse en problemas con corredores en base. La ofensiva de St. Louis puede producir, pero el control y ritmo de Pepiot en casa inclina la balanza hacia los Rays en un duelo que debería mantenerse cerrado y con pocas carreras. Houston en Baltimore. Spencer Arrieta versus Trevor Rogers. Baltimore 57%, alta con 60%. Arrieta es talentoso, pero sigue mostrando altibajos en el control. Y ante una ofensiva explosiva como la de los Orioles, eso puede ser muy costoso. Trevor Rogers, cuando logra encontrar su zona, es capaz de neutralizar lineups completos con su slider. Baltimore tiene un lineup oportuno y profundo, lo que junto a la localía les da ligera ventaja en un partido que puede tener varias carreras en los primeros innings. New York Mets en Atlanta. David Peterson versus Bryce Elder. Atlanta 62%, alta con 59%. David Peterson suele sufrir contra lineups con poder de bateadores derechos y Atlanta tiene uno de los más completos de toda la liga. Elder no es un lanzador dominante, pero sabe ejecutar y limitar daño, lo suficiente para mantener a los Braves en control, con la diferencia ofensiva y el ambiente en casa. Atlanta parte con una ventaja sólida en un juego que se proyecta ofensivo. Washington en Philadelphia. Jake Irvin versus Ranger Suárez. Filadelfia 64%, baja con 58%. Ranger Suárez está teniendo una temporada brillante, combinando dominio con economía de lanzamientos, lo que le permite trabajar profundo en los juegos. Jake Irvin, aunque competitivo, no tiene el mismo nivel de control ni repertorio. La ofensiva de Filadelfia suele producir de manera constante, y eso debería bastar para marcar diferencia en un juego con tendencia a pocas carreras. Kansas City en Detroit. Seth Lugo versus Jack Flaherty. Detroit 57%, alta con 56%. Seth Lugo aporta experiencia y control, pero Kansas City depende demasiado de su parte media para generar rallies. Jack Flaherty no está en su mejor momento, pero la localía lo ayuda a sostener su labor. Los Tigres han mostrado un bateo más oportuno en casa, y eso puede ser decisivo en un duelo más parejo de lo que parece. Toronto en Miami. Kevin Gausman versus Eury Perez. Toronto 59%, baja con 57%. Duelo de élite en la lomita. Gausman con su splitter es capaz de dominar cualquier lineup y suele crecerse en juegos importantes. Eury Perez es uno de los jóvenes brazos más prometedores y su capacidad para generar swings fallidos lo hace muy competitivo. El choque debería ser cerrado y de baja anotación, pero la ofensiva más balanceada y profunda de Toronto le da ventaja ligera sobre Miami. Minnesota en Chicago White Sox. Sin decisión versus Yoendrys Gómez. Minnesota 54%, baja con 56%. Minnesota cuenta con un lineup más balanceado y productivo en general, lo que les da ventaja incluso sin tener definido aún su abridor. Yoendrys Gómez
sigue mostrando inconsistencias y los White Sox dependen demasiado de pocos bateadores para generar producción. En un duelo que puede ser discreto en anotación, los Twins tienen más armas para imponerse. San Francisco en Milwaukee. Robbie Ray versus sin decisión. Milwaukee, 55%, alta con 58%. Robbie Ray tiene la capacidad de dominar con ponches, pero su tendencia a ceder cuadrangulares lo convierte en un riesgo en estadio, favorables a la ofensiva como el de Milwaukee. Aunque los Brewers no tienen confirmación de abridor, su bullpen profundo y su lineup consistente en casa inclinan el favoritismo hacia ellos en un duelo que se inclina hacia la alta. Cleveland en Texas. Gavin Williams versus Merrill Kelly. Texas, 58%, alta con 60%. Williams es un lanzador joven con gran potencial, pero aún tiene problemas con el control, y ante un lineup paciente como el de Texas puede pagarlo caro. Merrill Kelly aporta experiencia y estabilidad, lo que da confianza en este tipo de duelos. Los Rangers, con la localía y un lineup con poder, tienen las condiciones para imponerse en un juego de anotación alta. Chicago Cubs en Los Angeles Angels. Jameson Taillon versus Kyle Hendricks. Chicago Cubs 57%, baja con 56%. Taillon ha mejorado su consistencia en la segunda mitad y cuenta con el respaldo de una ofensiva más confiable. Hendricks, aunque veterano, depende demasiado del control y de inducir rodados, lo que puede ser insuficiente ante unos Cubs con buen contacto oportuno, juego que se perfila más cerrado y con tendencia a pocas carreras, pero con ventaja para Chicago. Cincinnati en Arizona. Brady Singer versus Zach Gallen. Arizona 63%, baja con 57%. Zach Gallen es uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional y en casa se potencia. NMS Singer ha mostrado altibajos y puede ser castigado temprano por un lineup agresivo como el de los D-backs. La diferencia en la rotación y la localía hacen que Arizona sea el claro favorito en un juego que debería mantenerse relativamente controlado en anotación. Los Angeles Dodgers en San Diego. Yoshinobu Yamamoto versus Nick Pivetta. Los Angeles Dodgers 64%, alta con 58%. Yamamoto ya se ha consolidado como as y su combinación de velocidad y control es muy difícil de batear. Nick Pivetta depende mucho de su recta y los Dodgers suelen castigar lanzadores de ese perfil. El poder colectivo de la ofensiva angelina, junto a la diferencia de bullpen, hacen que los Dodgers sean claros favoritos en un duelo que puede inclinarse a la alta. Oakland en Seattle. Jacob Lopez versus Logan Gilbert. Seattle 67%, baja con 60%. Logan Gilbert es uno de los brazos más dominantes de la rotación de Seattle y en casa aumenta su efectividad. Oakland sigue siendo un equipo limitado ofensivamente y aunque Lopez puede mantener el juego parejo algunos innings, la diferencia de planteles hace que Seattle sea claro favorito en un partido con tendencia a la baja. Boston en New York Yankees. Dustin May versus Carlos Rodón. New York Yankees, 57%, alta con 56%. Rodón ha logrado consistencia en su mecánica y en Yankee Stadium se siente cómodo, lo que lo convierte en una amenaza para Boston. Dustin May tiene talento y velocidad, pero todavía sufre con el control en momentos de presión. La ofensiva de los Yankees, con más profundidad en casa, debería ser suficiente para imponerse en un duelo que promete varias carreras. Dodgers, Seattle, sobre Oakland. Logan Gilbert, en casa frente a un lineup limitado de los Athletics, asegura control total del juego. Jugada del día. Arizona sobre Cincinnati. Zach Gallen domina en casa y con el respaldo de la ofensiva de los D-backs deberían imponerse con claridad. Jugada con más valor. Toronto sobre Miami. Duelo de picheo muy parejo, pero la ofensiva más completa y balanceada de Toronto le da un valor extra en un juego cerrado. Parlay sugerido. Seattle Mariners a ganar. Arizona Diamondbacks a ganar. Toronto Blue Jays a ganar. Philadelphia Phillies a ganar. Gracias por llegar hasta aquí. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Y ahora te toca a ti decirnos qué juego es el más seguro del día. Escríbelo abajo y veamos quién acierta. Dale like si te sirvió. Suscríbete si quieres seguir en la jugada. Y activa la campanita para que cada mañana te caiga el dato más caliente del día.